Desde Mercedes, Buenos Aires, Argentina, transmite en el 93.9 Radio Fénix, una radio para toda la gente. Y vamos a otro momento de nuestro programa. En este caso estamos en comunicación con el presidente de la Asociación Médica de Mercedes, el doctor Juan Carlos Cartaseña, porque ustedes recordarán, la semana pasada hablamos de la grave situación que está atravesando IOMA. En aquel momento el doctor Cartaseña nos comentó que tenía una serie de reuniones a las que tenía que asistir como representante de aquí de la Asociación de Mercedes, algunas que iban a ser en La Plata, otras que iban a ser en otro lugar, y queremos saber de esas reuniones, que creo que ya se cumplieron todas, cuáles son los resultados y qué les espera a los asociados de IOMA. ¿Qué tal, doctor? Buen día, ¿cómo le va? Hola, Susana, ¿cómo te va? Bien. Bueno, cuénteme, ¿qué pasó? Bueno, estamos más o menos como cuando salimos de España. En realidad, lo hecho hasta ahora, hecho está, y no se han retractado de nada. Por el momento no han desafectado más ciudades, pero es una cosa que no se puede descartar tampoco. Es un cuadro así de incertidumbre. Lo que sí quedó claro es que la repercusión que el hecho tuvo en la ciudad de Navarro ha generado un lío terrible a nivel de la provincia de Buenos Aires, no solo en la fase gubernamental, no solamente en el área de IOMA, sino también a nivel político. Ajá. Las disidencias que hay han generado rupturas por todos lados. No obstante eso, no se ha solucionado de las localidades que fueron cortadas por el IOMA, y de esto quiero después aclarar una cosa, han quedado sin atención, salvo que recurran a los lugares donde se ha firmado el convenio directo. Por ejemplo, el otro día atiendo una paciente de Navarro, casualmente de Navarro, y cuando la voy a volcar por FOL2 en la computadora, me vuelco todos los datos y me aparece paciente particular, lo cual a mí me obliga a tratarla como una paciente precisamente en forma particular. No le puedo hacer ni recetas ni nada, ni pedido de estudios, porque no tiene dónde hacérselos. Porque, por ejemplo, ella vive en Navarro, pero incluso hay estudios que no se pueden hacer en Navarro, que normalmente se vuelcan a Luján o a General Rodríguez por cercanía, claro. Y en esas ciudades no la pueden atender. Entonces la desprotección es absoluta. Y te digo, acá vuelvo a insistir, como he dicho siempre, el único responsable de este conflicto es el IOMA, porque en forma unilateral tomó la determinación de cortar los convenios que tenía con FEMEVA en 21 ciudades hasta el presente. Me viene bien este llamado tuyo por lo siguiente. El lunes estuve escuchando la reunión del Consejo Deliberante, donde en un determinado momento se trató el conflicto IOMA-FEMEVA. Ajá. Lamentablemente, yo tengo una postura, es decir, lo que tenemos que llevar fundamentalmente nosotros es lo siguiente. Yo, como asociación médica, la defensa del médico, de sus intereses, de su trabajo, pero al mismo tiempo el respeto y la ayuda y la colaboración con el paciente, obvio, que es el principal perjudicado. Claro. Bien, creo que para eso, entre las cosas que podemos llegar haciendo como granito de arena, es necesario llevar tranquilidad y no seguir generándole incertidumbre al paciente, al afiliado. Y lamentablemente, en esta sesión del Consejo Deliberante, se ha hablado con mentiras que opino que no son intencionales, sino que debe ser por falta de información, pero que bien podrían haber pedido información. Una de las civiles dijo en su momento que la situación de Navarro había sido dado a entender que había sido generada por la agrupación médica, porque cuando el IOMA le propuso el convenio directo, ni siquiera contestaron. Esas fueron sus palabras. Y eso motivó que el intendente se hiciera cargo de firmar el convenio, como si hubiera sido un acto heroico.
porque el tema que acá que hay que aclarar perfectamente bien. Acá el tema no son los honorarios. ¿Por qué? Porque cuando vos firmás convenio directo, el honorario es el mismo con convenio directo o a través de FEMEVA. La gran diferencia está, y ojo, y que desde el 1 de marzo no se modificó ningún horario hasta la fecha. Pero el tema más grave es que las prácticas o las consultas, estando a través de FEMEVA, vos las cobrás entre los 60 y los 90 días, y declaraba ayer en una reunión un colega nuestro de acá que a través del convenio directo, una cirugía de mayo la cobró hace unos días. Entonces, no es que sea beneficioso el convenio, además de traer otros inconvenientes como el colapso hospitalario y todo ese tipo de cosas. Y aparte, cuando no contás con la infraestructura suficiente. Ahora, otra de las cosas que se dijo en el Consejo fue, sí, que era cierto que se había averiguado que que el IOMA tenía una deuda millonaria con FEMEVA, por lo cual FEMEVA había cortado la prestación. Yo le pido a esa persona que se informe, porque FEMEVA en ningún momento cortó la prestación hasta el día de hoy, ni piensa cortarla. Y nosotros seguimos atendiendo de la misma forma que estuvimos atendiendo hasta ahora. Y vuelvo un poquito a Navarro porque me quedó algo en el tintero. Cuando dicen que como la Asociación Médica de Navarro no contestó, el intendente tuvo que agarrar la manija. ¿Y saben por qué no contestó? Porque Navarro está adherido a FEMEVA, es fiel a FEMEVA y responde al mandato de FEMEVA desde hace montones de años. Es la misma situación que me toca a mí. Nosotros estamos todos federados y respondemos a FEMEVA. Entonces, venga a ofrecer espejitos de colores de otro lado, que sabemos que los resultados van a ser negativos, tampoco contestaría. Y eso no se tiene que tomar ni como falta de respeto, ni que por culpa de esa actitud un gobernante tomó una determinación distinta. Otra de las cosas que se dijo, bueno, FEMEVA, vuelvo a insistir, en esta reunión se ha hablado que habían consultado con el Ministerio de Salud de la provincia, que habían consultado con el IOMA. A ninguno de los que estuvo hablando se le ocurrió decir, nos olvidamos de consultar a la Asociación Médica de nuestra ciudad para ver cuál es el conflicto de nuestra ciudad y que, ojo, agrupa 155 médicos. Eso se les pasó por alto, parece. Y además, otra de las cosas que pasó en la reunión es que mezclaron los tantos. Porque por un lado hablaban del conflicto de IOMA-FEMEVA como que FEMEVA era el responsable de todo y nosotros también. Y el afiliado de IOMA sabe que eso no es cierto. Pero por otro lado mezclaron el pedido que habían hecho a la intendente para que el personal municipal saliera de IOMA y tuviera otra obra social. Son dos cosas absolutamente distintas. Aparte, es como que siguen insistiendo en eso, y ahora con el conflicto, quieren disparar y quieren otra cosa. No por nada la municipalidad les contestó en forma negativa en su momento, porque hay cosas que no se pueden hacer cuando uno quiere. Entonces se está confundiendo a la gente, y la gente encima, que sabe que puede perder su obra social, tiene un grado de incertidumbre, y si encima la información que recibe es falaz, aumentamos el caos, y no tiene ningún sentido. Entiendo. Bueno, entonces, en definitiva, es un hecho, para pasarlo un poquito en limpio, es un hecho más político que médico. Por supuesto. Claro. Por supuesto. Si acá los únicos que no tuvimos, es decir, los últimos de todo el escalón somos nosotros. Y el tema se generó en la cabeza. Es más, ¿cómo es la situación? El IOMA es una obra social, el Instituto de Obra Médico Asistencial, que nuclea a todos los empleados públicos de la provincia de Buenos Aires. En nuestra ciudad, 14.000 afiliados. 14.000 afiliados titulares. Fuera de eso están después los familiares de ellos. Servicio penitenciario, municipalidad, hospital, policía, bomberos, docencia, poder judicial. Es enorme la familia de IOMA que tenemos en Mercedes. Bueno, el IOMA tiene esos afiliados a su cargo, los cuales pagan su cuota mensual todos los meses,
financiadora para llegar, un intermediario para llegar al médico, a que el médico haga las prácticas. Fue, desde hace muchos años, FEMEVA. Y todo corría como correspondía. Es más, otra aclaración que quiero hacer. IOMA a nosotros los médicos no nos debe. La deuda es con FEMEVA. ¿Y cómo se generó esa deuda? Porque cuando IOMA dejó de empezar a pagar lo que correspondía, FEMEVA comenzó a adelantarle a los médicos lo que nos quedaban debiendo. Entonces la deuda es eminentemente con FEMEVA. Claro. Fuera de eso, ahora, ¿qué es lo que quiere con el convenio directo que propone el IOMA? Hace que la gerenciadora sea COSABO. COSABO es un consorcio de intendentes que se reunieron para manejar el tema PAMI. Y ahí lo quieren incorporar al IOMA. Es decir, a los adherentes al IOMA y, por supuesto, a los médicos. Entonces, cuando hace unos años hablábamos con temor del intento de pamificación del IOMA, estamos cayendo en eso. Claro. Entonces, esto sí es eminentemente político, porque la fuerza médica no lo propuso nunca. Y cuando hablan, también algunos con desconocimiento de causa, del tema de los copagos, porque entonces los médicos cobran indebidamente que el copago... Bueno, el copago es un valor consensuado en su oportunidad entre FEMEVA y el IOMA, cuando el IOMA no aumentaba los honorarios. Claro, que ahora no está pasando porque cada médico cuando uno va cobra lo que le parece. Nosotros volcamos los datos, eso es un tema aparte. Cuando nosotros vamos, nos hacemos atender y volcamos los datos en la computadora, en la pantalla a mí me aparece cuál es el copago que tiene que pagar cada paciente. No lo invento yo. Claro. Pero como dije en otras oportunidades, si hay algunos que se cruzan de la vereda y se van para otro lado, bueno, ya eso es responsabilidad. Pero por favor no generalicen con las apreciaciones. Claro, el tema es que el que siempre como dijeron que se habían cortado los servicios. Nunca se cortó un servicio. No sé de dónde sacan la información. ¿Y usted Porque no pudo, doctor? ¿Usted, doctor, no pudo pedir derecho a réplica o no puede pedir banca participativa para clarificar? En el momento que yo escucho esto, me fui al Palacio y me encontré las puertas cerradas porque yo no estaba enterado que esa reunión se hacía en Altamira. Ah, claro. Me acuerdo, sí. Yo disparé para el Palacio. Usted lo estaba mirando por televisión, claro, usted lo estaba mirando por televisión. Entonces, viste, aparte cuando empecé a escuchar algo, claro, algunas cosas que se dijeron son encima hasta sin criterio. Claro. Entonces, quien quiera hablar, que hable porque tiene el derecho todo el mundo de hablar, pero que primero se informe. Sí, pero hay que hablar con propiedad porque es un tema muy sensible, que en definitiva al que peor le está yendo en este tema médica, es al usuario, es al paciente, porque el más perjudicado es el paciente. Ese es el primer perjudicado. Claro. Porque escuchemos una cosita, en las ciudades que quedaron, que firmaron convenio directo, sí, el paciente sigue aportándole al IOMA y no tiene ningún tipo de servicio. Claro. Salvo que se atiende por ellos. Entonces, hay cosas, por ejemplo, vamos a un caso concreto. Y si hay una especialidad que necesita y esa persona no está asociada, ¿qué hace? Se muere. Es tremendo. Exacto. Acá el tema pasa por esto. Pongámosle que un paciente de Navarro necesita una resonancia magnética. Sí. En Navarro no hay resonador. Tiene que ir a un lugar donde lo haya. Va y tiene que ser atendida como paciente particular. Pero mientras tanto el IOMA le sigue descontando. Todos los meses. Y la cifra que está recibiendo el IOMA mensualmente de todos sus afiliados es monstruosa. Porque más o menos hay un cálculo estimativo ya hecho que supera los 250.000 millones de pesos por mes. ¡Qué locura! Y siguen manteniendo una consulta básica en 5.000 pesos. Sí, es tremendo. Entonces, ese es el problema. Bueno, el otro día en el Consejo Deliberante también alguien dijo, porque no puede ser, como hablaban del corte de servicio, no puede ser, dice, que acá en Mercedes no tengamos un psiquiatra por IOMA.
una de las cosas que sí hay que aclararle a la gente es lo siguiente. El médico no tiene obligación de trabajar por obra social. Lo hace por necesidad, no por obligación. El médico no tiene obligación de adherirse, es decir, de federarse. ¿Cuántos médicos en Mercedes tenemos que no están federados? Exacto. ¿Cuántos médicos tenemos que ni siquiera están adheridos a la asociación médica y están trabajando? Pero ellos eligen la política que quieren. Yo no le puedo poner un fusil en la cabeza a alguien y decir, vos tenés que atender por tal obra social. No, porque esa es la libre elección. Así como el paciente tiene la libre elección del médico, nosotros tenemos la libre elección, eso sí, un poco más recortada, de cuáles son las obras sociales que queremos atender. Claro. Sí, es realmente pero seguimos un problema muy, en la misma. Muy Cuando complejo. entramos en el embudo, el primer perjudicado es el paciente. Claro. Es realmente muy complicado y en definitiva, como usted decía al principio de la nota, no se llegó a ninguna solución aún. Se sigue con una conducta expectante, porque cuando haces preguntas no te responden, pedís reuniones y no te conceden. Es una especie, independientemente del tema político que pueda haber detrás de todo esto, que evidentemente lo hay, yo le veo también hasta una connotación, ya no tanto institucional, sino como personal. Capricho y vamos a ver quién la tiene más grande. Yo digo esto, vos decís lo otro, no te contesto esto, sí te contesto lo otro, no te concedo nada. Y poquito a poco sigo contaminando. Es decir, en un momento dado el presidente de IOMA dijo que esto era una experiencia piloto. Sí, comprometió hasta el momento 21 localidades. Me llama la atención que haya un plazo y que después de Navarro no le haya tocado a otro. Pero entre Junín y Olavarría también hubo un espacio como de 15 días. Y entre Olavarría y Navarro también. O sea que por ahí hay que esperar un poco más de tiempo y salta la libre en otras localidades. ¿Usted cree que esto se va a extender, doctor, y que van a terminar cortando totalmente los lazos con FEMEVA? Por el momento no me queda para pensar otra situación. ¿Vos te pensás que pueden revertir la medida después de haber comprometido 21 localidades? ¿Cuántas localidades son en total, doctor? 21 hasta ahora. No, pero digo, en el conjunto, ¿cuánto es el total? ¿Más de 35? El total son 128. Ah. Y a lo mejor es lo que dice usted, ¿no? Es una experiencia piloto y están viendo cómo reacciona. Lástima que las experiencias piloto, ahora, de acuerdo a cómo ellos las conciben, me da más a mí la impresión de que parecen ser pruebas de laboratorio, pero resulta que acá no hay cobayos, acá hay personas. Exacto. Pero aparte de otra cosa, si es una experiencia piloto y vos vas viendo toda la problemática que estás generando, ¿no parás de experiencia piloto? Queda demostrado. Escúchame, cuando Homero Giles, el director de IOMA, vino a Navarro a calmar las aguas y a tratar de convencer a la gente, se tuvo que ir custodiado por el GAR porque el pueblo lo quería matar. Entonces no se dan cuenta que ahí hay un error, que si un pueblo se te pone en contra. Además hay otro tema, es decir, este tipo de decisiones tienen un costo político que me parece que no lo están evaluando. Sí. Porque además otra cosa, el hospital de Navarro, que es un hospital municipal, ya hoy está colapsado. Imaginemos lo que puede ser si llega a haber una epidemia de dengue o lo que fuere. Si hoy está colapsado, no habiendo un riesgo fuerte de alguna epidemia, imaginemos si la hubiera, ¿no? Esto va a ser un desastre. Pero por supuesto que sí. Por supuesto. Y bueno. Es inentendible algunas cosas. Parece que no estuvieran hechas con el cerebro. Sí. Sino quizá con ambiciones, nada más. Yo sé que estamos hablando de una cifra impresionante de dinero, que obviamente... porque por otra parte, el afiliado damnificado, como yo te decía, sigue pagando y no tiene servicios. Claro. Y si los necesita, los tiene que abonar. Ese dinero ¿A que dónde aporta va? y que no se utiliza, ¿a dónde va? Claro.
¿Para qué va a ser usado? Bueno, y hubo un comunicado la semana pasada también en que los institutos de alta complejidad, es decir, aquellos institutos donde van a cortar. Imaginemos una persona, no tienen insumos. Claro, imaginemos una persona que necesita resonancia, que necesita tomografía, que necesita justamente de esa complejidad. ¿A dónde va? Es tremenda la orfandad. Imagínate que por ahí, un estudio lo podés diferir. Pero una tal complejidad dentro de una terapia intensiva, que empezás a firmar el certificado. Claro. Acá no se piensa en el ser humano. Se llenaban la boca diciendo que lo principal es la asistencia de excelencia y corrompen el medio para llegar a eso de esta forma. Claro. ¿Qué protección le estamos dando al ciudadano, a la persona, al habitante de nuestro país? Y todavía pusieron el grito en el cielo porque una provincia empezó a cobrarle a los extranjeros. Y eso sí se veía bien. Qué bárbaro. Es todo muy confuso. Sí, la verdad que sí. Yo pensé que dado el tiempo que había pasado desde la última vez que hablamos hasta ahora se había llegado a alguna solución, pero veo que no, que la cuestión está tan empantanada como la semana pasada. Volví de La Plata ayer a la tardecita y bueno, fui por otro tema porque fui citado por los integrantes del Tribunal Disciplinario. Soy el presidente del Tribunal Disciplinario de FEMEVA. Fui por arreglar y modificar cosas del reglamento del tribunal, pero en el intervalo y en la preámbulo y todo eso, los que estábamos convocados nos pusimos a comentar las realidades que estábamos viviendo. Yo en Mercedes, uno en Bolívar, otro en Berazategui, otro en Bahía y otro en Junín. Son exactamente los mismos. Es más, tuve uno conmigo de Junín, que está del otro lado, es decir, está a favor de FEMEVA, pero cuando se hizo la asamblea, y acá el problema es más grave todavía por esto, porque quien firmó el convenio es el Círculo Médico. ¿Pero por qué firmó el Círculo Médico? Porque la presidenta del Círculo Médico es la dueña de la clínica privada que tiene Junín, y por lo tanto ella primero firmó por la clínica y para legalizar la situación involucró a todo el círculo. Hizo una asamblea para testear quiénes estaban a favor y quiénes estaban en contra. De 400 y pico médicos fueron 120, obviamente seleccionados, votaron por el contrato directo y dejaron en la calle a los otros 300. Y no hay una vía todavía, o no la encuentran todavía, para quitarle legalidad a esa reunión que fue fraudulenta. Ahora, doctor, parece mentira, ¿no? Gana la minoría con respecto a la mayoría, ¿eh? Parece mentira que una cuestión tan sensible como es la vida de las personas esté sujeta a este tipo de intereses, ¿no? Tan mezquinos y tan... Bueno, y tan mercantilistas, ¿no? Porque se sabe que un médico tiene que cobrar, que tiene que vivir todo lo que uno quiera. Todo el mundo que trabaja y que tiene su profesión quiere o aspira a cobrar un sueldo acorde, pero llevarlo a semejantes extremos que porque me beneficia a mí, porque soy el dueño de una clínica, yo me voy a poner a firmar algo que va a perjudicar al resto de la población. Y te digo más, una situación que, bueno, una reunión que tuve el sábado, porque como dijiste, reuniones son casi todos los días, ¿no? De una localidad cercana a la nuestra, el intendente con un colega se fueron a IOMA a pedir el convenio directo a ellos. Ah, bueno. No sabemos todavía por qué se lo denegaron y a su retorno, obviamente, los médicos se lo quisieron comer. Qué barbaridad. Qué barbaridad. Entonces, de todos lados encontrás esto. Sí, sí. Estamos viviendo un momento en este país muy, yo sé en todo el mundo, pero en este país estamos viviendo momentos tan rayanos en lo surrealista que yo que a veces pienso que ya no me sorprendo de nada, sigo asombrándome porque hay cosas que ya son inauditas, ¿no? Realmente están fuera de... Lo siguiente, esta situación se da y no es guiada
por el gobierno, por decirte, o por cierta parte del gobierno. Acá, es decir, desde el momento que se dijo no hay más plata, y hay gente que tiene necesidad de juntarla porque tiene planes electoralistas próximamente, la plata tiene que salir de algún lado. Y bueno, y si antes que teníamos 10 fuentes de recursos, nos cortaron las fuentes de recursos, y bueno, con las que nos quedaron, entremos a limitar, porque la alcancía hay que llenarla, muchachos. ¿A costa de qué? ¿Es a costa de la salud del pueblo? Sí, qué problema hay. Muy lamentable. Bueno, seguiremos entonces a la espera de ver qué otros acontecimientos se producen, y estamos atentos para lo que usted nos quiera llamar. Yo cualquier cosa te llamo. Sí, cosa para ver qué se produce, no porque hay muchos llamados de mucha gente que nos pregunta, que nos pide respuestas que lamentablemente nosotros no podemos dar, no porque no queramos, sino porque ignoramos de qué manera se van a ir dando los acontecimientos. Yo lo que sí digo es que si acá en Mercedes se llegara a dar una situación así, estaríamos también colapsando el hospital, porque... Mira, bueno, con respecto a ese tema, yo creo que si esto se diera en Mercedes, hay un solo temita, que es el siguiente. En la mayoría de las instituciones, de las localidades donde se ha hecho esto, bueno, sí, ya está reconocido que tienen intendencias alineadas con la gobernación de la provincia, pero tienen al mismo tiempo hospitales municipales. Por eso los intendentes firman los convenios. En nuestra ciudad, el hospital es provincial. Sí. Entonces, pero no obstante eso, la gente se tendría que volcar igual a ese hospital, y en una reunión que tuve con un grupo de especialistas la semana pasada, me dijeron, pediatría hoy ya está colapsada, claro, y todavía Mercedes no se ve afectada. Imagínate vos lo que sería. Claro. Doctor, le pido que se quede un minuto en línea privada, y tengo que hacer unas consultas, y lo despido. Dale. Y esperemos que la próxima vez que hablemos haya noticias un poquito más... Un poco más alegres. Sí, por lo menos un poco más esperanzadas, ¿no? Porque es muy lamentable tal cual. Que a uno le sigan haciendo todos los meses terrible su descuento esto. Y que cuando va no pueda tener ni siquiera un remedio, pues no tiene quien le... No tenga derecho a lo que está pagando desde tantos años. Exacto. Muy bien. Bueno, gracias, doctor. No me corte, por favor. Susana. No me corte. Estuvimos en comunicación con el presidente de la Asociación Médica de Mercedes, el doctor Juan Carlos Cartaseña, hablando de este tema tan complejo como es hoy por hoy el de IOMA y sus prestaciones. Nosotros ya volvemos. Desde Mercedes, Buenos Aires, Argentina, transmite en el 93.9 Radio Fénix, una radio para toda la gente.